días, querido hermano. Comenzamos una nueva semana en Desayunando con la Palabra y en esta semana la va a comenzar nuestro querido hermano Samuel Heredia, anciano en la iglesia de Bailén, los Pisos Verdes, y ya hemos tenido a Gersón, hemos tenido a Rafa, y también es un privilegio poder tener a Samuel colaborando con nosotros y oramos también mucho por ellos y por su familia. Especialmente nos trae un devocional esta mañana muy actual, en el cual nos hace un llamado a cómo vamos a vivir ahora en medio de esta sociedad, la cual ya se está llamando que tenemos que volver a la nueva normalidad, ¿verdad? Y él hace una pregunta: ¿qué mensaje debemos de proclamar a la sociedad que nos rodea? Y va a tener un devocional en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21, que realmente es sorprendente y maravilloso para poder comenzar una semana en la que tenemos un llamado a la proclamación del Evangelio. Gracias, querido Samuel. Oramos también por Clemen, oramos por Matías, oramos por Olimpia, y que el Señor bendiga y os guarde. Los tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles, pero a la vez son tiempos que, debido al confinamiento, donde hemos tenido tiempo para pensar en nuestra vida como hijos de Dios y cómo debemos de vivir en medio de una sociedad que se encuentra perdida. Pensaba en este tiempo en cómo iba a ser la sociedad en lo que las autoridades han llamado la nueva normalidad. Una nueva normalidad que para el creyente debe de ser igual, ya que está en medio de una sociedad que no tiene a Cristo y que probablemente vivirá de forma más individual, por miedo al contagio, o porque, como ya se dice, muchos tendrán que teletrabajar desde sus casas, se comprará de forma online y no presencial, y así de otras muchas cosas que aún no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí es seguro es que hasta que Dios venga por su iglesia, la iglesia va a ser columna y sostén de la verdad, y los redimidos somos la iglesia, por lo que debemos de vivir conforme a lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestra vida, anunciando el mensaje de salvación. Es por ello por lo que en esta mañana, de manera muy breve, vamos a estudiar 4 verdades de la obra de reconciliación de Dios. Vamos a estudiar el mensaje de salvación de Dios para el hombre, y lo vamos a hacer en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Vamos a ver el mensaje que debemos de proclamar a las personas, a la sociedad que nos rodea. Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribe esta carta a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Entre otros temas, vemos como la carta nos señala que como discípulos de Cristo debemos de vivir con una perspectiva eterna, debemos de primar lo espiritual sobre lo terrenal y debemos de vivir anunciando el mensaje del Evangelio. Pero ¿cuál es este mensaje? ¿Cuál es el mensaje que toda la sociedad, que todo el mundo necesita entender? ¿Cuál es el mensaje que debemos de proclamar? ¿Cuál es el mensaje que debes de escuchar si hoy estás aquí y aún no te has arrepentido de tu pecado? La respuesta es el mensaje de reconciliación de Dios para el ser humano por medio de la obra de Cristo en la cruz. La Biblia establece claramente que todos los seres humanos somos pecadores por nuestra naturaleza y por nuestros hechos. De hecho, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 lo señala: no hay justo ni aun uno. Y llega a la conclusión en ese versículo 23 del mismo capítulo y dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por tanto, ¿cómo puede ocurrir la reconciliación? ¿Cómo puede un Dios absoluta y completamente santo, que además es infinitamente puro y perfecto, reconciliarse con los pecadores? La respuesta la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo, y vamos a estudiarlo de forma muy breve, resume el mensaje que debemos de proclamar.
cómo Dios se reconcilia con los hombres y presenta 4 verdades de la obra de reconciliación. En primer lugar, vamos a ver cómo Dios es el benefactor. El versículo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo? La respuesta la encontramos en el versículo 20, justo en el contexto inmediato, porque termina: reconciliados con Dios. Dios es el antecedente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este es el plan de Dios. Dios es el benefactor. Dios está por detrás del plan de reconciliación. Él lo diseñó, Él lo determinó, Él lo lleva a cabo hasta el buen término. Y esta es una perspectiva crucial. No puede haber reconciliación a menos de que Dios la inicie, la active y la aplique. Él tuvo que diseñarla y ejecutarla. No puede venir la reconciliación de una fuente humana. No hay nada que el hombre pueda hacer o no hacer que produzca la reconciliación con Dios. Dios, queridos hermanos, es el que inicia el cambio. Dios es el que obra para que se produzca la reconciliación. Y por medio de esta preciosa obra de Cristo en la cruz, Dios vuelve su favor hacia nosotros. Es por ello que los pecadores nunca pueden lograrlo, porque de la única manera en que puede ocurrir la reconciliación es que Dios extienda su mano a los pecadores, y Él lo hizo. Fue Dios quien, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese fue el plan de Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué fue necesario para lograr esa reconciliación? Fue necesaria la muerte. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare morirá. O Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Dios conocía cuál era el requisito, y era la muerte. El Padre envió a Cristo a morir. Por tanto, la segunda verdad es que Cristo es el sustituto. Fijaros, al que no conoció pecado, ¿quién es? Es aquel que no conoció pecado. Ningún pecador podía ser el sustituto y morir por otro pecador, porque tenía que pagar el castigo por su propio pecado. Por tanto, se necesitaba una ofrenda pura y tenía que ser de un ser humano, pues el hombre tenía que morir por el hombre. La única manera de que un hombre sin pecado viva es que ese hombre sea Dios, porque solo Dios no conoce el pecado. Un hombre sin pecado solo podía ser Dios. Esto fue exactamente lo que Dios diseñó. La segunda persona de la Trinidad, pura y perfecta, igualmente santa que a los otros 2 miembros de la Trinidad, vendría al mundo en forma de hombre. Jesucristo. Cristo es aquel que no conoció pecado. Nadie puede ser salvo por sus obras o por medio de sus obras, sino que dicha justicia solamente la podemos recibir por Cristo. Nosotros no hemos alcanzado esta justicia, ni nunca la vamos a poder alcanzar, sino que Cristo lo ha hecho por nosotros. Cristo y su obra en la cruz es el medio por el que somos reconciliados, siendo Cristo suficiente para salvar. La tercera verdad que vamos a ver es quiénes son los beneficiarios. Los beneficiarios son los que han creído. Hemos visto que Dios es el benefactor, Cristo el sustituto, y los beneficiarios los que han creído. Fijaros, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿De quién está hablando? Fijaros, el mismo somos del versículo 20, somos embajadores, igual que el pronombre personal nosotros del versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, y el mismo nos del versículo 18, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Entonces, ¿de quién está hablando? Pablo escribe y se refiere en este pasaje al versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una transformación. Con la salvación, una creación nueva ocurre. Y es que Dios declara justo al pecador que se arrepiente y cree.
Es decir, ya no tiene en cuenta sus pecados, porque estos están cubiertos por la justicia de Cristo, siendo Cristo el único sacrificio aceptable y perfecto. Los beneficiarios somos aquellos que hemos creído por la gracia de Dios. Finalmente, el beneficio, dice el versículo 21 que estamos estudiando, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es el beneficio? Somos declarados justos delante de Dios. La justificación. Cuando Dios nos mira, Él nos ve cubiertos por la justicia de Jesucristo. Es por esto, por lo que todos nuestros pecados son automáticamente olvidados, porque ya Jesús pagó la pena. Es la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen. Esta es la verdad del mensaje del Evangelio. Pero si hoy estás escuchando esto y no crees en Cristo como tu Salvador, lo que realmente te espera es una eternidad en el infierno. Ven a Cristo. Te suplico que te arrepientas de tu pecado y creas en Jesús como tu Salvador personal. Cree que murió por ti en una cruz, que ocupó el lugar que tú merecías a causa de tu pecado y que solo Cristo es suficiente para salvar. Solo Cristo puede sostener el perdón de tus pecados. Esto, queridos hermanos, es el Evangelio. El benefactor es Dios. Este es su plan y surge de su amor. El sustituto es Jesucristo, quien tomó su lugar. Dios, el hombre perfecto. Los beneficiarios somos todos nosotros por los que Cristo murió, aquellos quienes crean. Y el beneficio es que recibimos la justicia de Dios. Hoy, esta mañana, ahora mismo, es tiempo de salvación. Dios te está esperando. Y Dios dice que el que va a Él no le echa fuera. Acude a Cristo, ve a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos proclamar su mensaje de salvación. Amén.